Investigadores de una universidad australiana han anunciado en un comunicado de prensa un importante descubrimiento en relación con la existencia de una mujer papa a principios de la Edad Media. Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que la existencia de una papisa era un mito. Sin embargo, los expertos afirman ahora que existen monedas que demuestran que hubo una mujer papa real. La figura de la papisa Juana se ha convertido en un ícono del feminismo y una esperanza para la igualdad de género. Si esta figura fue alguna vez real o es pura leyenda, es, por tanto, relevante e importante para el mundo actual. Este hallazgo podría tener una inmensa importancia, ya que no solo confirma un giro en la historia de la Iglesia Católica en la Edad Media, sino que también tiene implicaciones para el desarrollo futuro de la mayor confesión cristiana del mundo. Yo soy el documentalista, y esto es Juana, la mujer papa que el Vaticano quiere esconder. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Dado que el celibato es un aspecto tan fundamental y controvertido del catolicismo, no es de extrañar que la jerarquía católica se burle de cualquier posibilidad de que una mujer papa exista. Después de todo, no querrían que una mujer estuviera cerca para tentar a los hombres célibes. Sin embargo, la leyenda de Juana, una mujer papa, ha circulado por la Iglesia durante siglos. Aunque el mandato de Juana en el siglo IX se percibe generalmente como una leyenda sin fundamento, el análisis utilizado para descartar su existencia también descartaría gran parte de la historia papal. Existen numerosos relatos sobre la existencia de una mujer papa, y durante cientos de años, la Papa Juana, o Papisa Juana, fue celebrada con una estatua en la Catedral de Siena. Con el tiempo, el Vaticano descartó la posibilidad de una mujer papa como mero folclore, pero los estudiosos siguieron debatiendo su existencia hasta bien entrado el siglo XX. La papisa Juana probablemente fingió ser un hombre para obtener una educación. Varios historiadores antiguos han escrito sobre la Papa Juana, sus orígenes y su biografía. Ninguno de estos relatos está completamente de acuerdo, pero hay algunos puntos en común en su descripción de que una mujer llegó a ser papa. En particular, los historiadores señalan que a las mujeres no se les permitía estudiar, ni siquiera salir de casa. A principios o mediados del siglo IX, sin embargo, se dice que en esa época una joven llamada Juana se hizo pasar por hombre y entró en un monasterio de Maguncia, Alemania. Allí aprendió griego y latín y otros aspectos de la educación clásica. Al parecer, se enamoró de un monje y lo siguió a Atenas y finalmente a Roma. Al parecer ascendió rápidamente en la iglesia gracias a su inteligencia y ambición. Las pruebas históricas sugieren que, una vez que llegó a Roma, Juana ascendió rápidamente en las filas de la iglesia. Martín Polunus, un monje que escribió una importante obra sobre esta época titulada Historia de los emperadores y los papas, afirmó que Juana asumió inicialmente el título de Juan Anglicus, o Juan Inglés. Gracias a su educación y a su ambición, Juan, o Juana, pudo ascender en la jerarquía de la Iglesia Católica, primero como secretario de una curia y luego como cardenal. Finalmente, fue elegida papa en el año 855 de la era cristiana.
Se dice que su secreto fue descubierto durante una procesión en la calle del Rechazo. La papisa Juana, que oficialmente se llamaba Papa Juan, supuestamente presidió como papa como hombre durante más de 2 años antes de que su secreto saliera a la luz. Involucrada en una procesión habitual desde la Basílica de San Pedro, Juana llegó a un lugar entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, en un camino conocido como la Vía Sacra o Camino Sagrado, habiendo quedado embarazada durante su mandato como resultado de una relación. Se vio repentinamente atacada por los dolores del parto. Se desplomó y dio a luz en medio de la calle. Lo que ocurrió después difiere según la fuente. Algunos cronistas afirman que murió como resultado de esta debacle, otros que fue enviada a un convento y otros que fue apedreada hasta la muerte en el acto por una turba enfurecida, indignada por su duplicidad. Los nombres de los papas de la vida real sugieren la existencia de Juana. Cuando el Papa Pío XII murió en 1958, le sucedió el Papa Juan XXIII. En aquel momento hubo cierta controversia sobre el número que elegiría Juan, XXII o XXIII. Al final eligió este último y la elección nunca fue explicada después. Los estudiosos han afirmado que la confusión se refiere a un misterioso Papa XX, que se omite en las listas oficiales de papas del Vaticano. Se ha especulado con que esta omisión es en realidad un intento de eliminar a Juana de las listas del papado. Aunque las fechas no concuerdan exactamente, es un hecho intrigante que exista un papa desaparecido llamado Juan. La existencia de la papisa Juana fue aceptada durante siglos. Juana es definitivamente discutida en el Chronicon Pontificum et Imperatum de Martino Papa en el siglo XIII, y su existencia parecía ampliamente aceptada. En 1479, un erudito del Vaticano llamado Bartolomeo Platina escribió en sus Vidas de los Papas lo siguiente: el Papa Juan VIII, Juan, de origen inglés, nació en Mentz, Maguncia, y se dice que llegó al papado por malas artes, pues disfrazándose de hombre cuando era mujer, fue de joven con su amante, un hombre erudito, a Atenas, e hizo tales progresos en el aprendizaje con los profesores de allí que, al llegar a Roma, se encontró con pocos que pudieran igualarla, y mucho menos superarla, incluso en el conocimiento de las escrituras, y por sus eruditas e ingeniosas lecturas y disputas, adquirió gran respeto y autoridad, que la muerte del Papa León IV, como dice Martín, por consentimiento común fue elegida papa en su lugar. Cuando se dirigía a la iglesia de Letrán, entre el Teatro Coliseo, llamado así por el coloso de Nerón, y el de San Clemente, le sobrevino el parto, y murió en el lugar, habiendo permanecido 2 años, 1 mes y 4 días, y fue enterrada ahí, sin ninguna pompa. Esta historia se cuenta vulgarmente por autores muy inciertos y oscuros, y por eso la he relatado apenas y en breve, para no parecer obstinado y pertinaz si hubiera admitido lo que tan generalmente se cuenta. Es mejor que me equivoque con el resto del mundo, aunque es cierto que lo que he relatado puede ser considerado no del todo increíble. Esta obra platina fue sancionada oficialmente por el Papa Sixto IV. Su estatua fue alterada en la Catedral de Siena. A finales del siglo XIV se hicieron numerosos bustos de antiguos papas para Il Duomo, la Catedral de Siena, en Italia. Uno de ellos incluía a un papa obviamente femenino, con la inscripción Juana VIII, fémina de Anglia.
Esta estatua se incluyó entre León IV y Benedicto III, lo que la sitúa directamente en el periodo de tiempo rumoreado de su reinado. La estatua permanecería en su lugar hasta el siglo VII, cuando el Papa Clemente VIII ordenó su retirada. Pero en lugar de seguir las órdenes, los funcionarios eclesiásticos de Siena rasparon y remodelaron la escultura y la transformaron en el Papa Zacarías del siglo VIII. Los estudiosos han escrito sobre la existencia de Juana hasta el siglo XX. En 1999, un autor llamado Peter Stanford escribió sobre Juana e intentó probar su existencia como un hecho. Su libro, The Legend of Pope Joan in Search of the Truth, la leyenda de la papisa Juana en busca de la verdad, sostiene que Juana existió, pero que su reinado fue eliminado debido a la sensibilidad respecto a la falta de voluntad de la Iglesia de aceptar a miembros femeninos del clero católico. En el 2001, Alain Boreau argumenta la condición mitológica de Juana en su libro El mito de la papisa Juana. Sostiene que se trata de una leyenda perpetuada por los protestantes durante la Reforma y que no existen pruebas sustanciales de ningún tipo para establecer su existencia. Oficialmente, Juana nunca existió. Aunque la fascinación de la existencia de una mujer papa persiste, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la papisa Juana es mero folclore. No existen fuentes contemporáneas que afirmen la existencia de una mujer papa, y las fechas de su supuesto mandato han sido ocupadas por otros papas plenamente documentados. La Enciclopedia Católica es tajante al respecto a la papisa Juana. Entre León IV y Benedicto III, donde la sitúa Martinus Polonus, no puede insertarse, porque León IV murió el 17 de julio de 855, e inmediatamente después de su muerte Benedicto III fue elegido por el clero y el pueblo de Roma. Todos estos testigos demuestran la exactitud de las fechas dadas en las vidas de León IV y Benedicto III, y no hubo interregno entre estos dos papas, por lo que en este lugar no hay lugar para una supuesta papisa. Al menos, eso es lo que el Vaticano dice. Por muy intrigante que sea la posibilidad de una papisa, lo más probable es que Juana sea en realidad un producto de la imaginación feminista o anticatólica. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Déjame un comentario aquí debajo. Yo soy el documentalista, y esto fue Juana, la mujer papa que el Vaticano quiere esconder.